Hola a todos. Hoy vamos a analizar un caso que conmocionó profundamente a una comunidad entera, la desaparición de una niña que nunca regresó a casa después de salir de la escuela. Durante días, la policía y miles de voluntarios participaron en una búsqueda intensa, sin obtener pistas claras. Sin embargo, un giro completamente inesperado terminó por cerrar el caso y lo convirtió en una de las historias más impactantes del país. Mindy Sánchez nació el 10 de agosto de 1992 en Vallejo, California. Creció en una familia numerosa y muy unida, junto a 2 hermanos y una hermana. Desde pequeña era una niña alegre, activa y sociable. Le gustaba pasar tiempo al aire libre con sus amigos y jugar con sus hermanos. También era conocida por su independencia desde temprana edad. Cuando Mindy comenzó la escuela primaria, sus padres le permitieron caminar hasta el colegio acompañada de su hermano, sin la supervisión directa de un adulto. La escuela quedaba relativamente cerca de su casa, aunque gran parte del trayecto era por una avenida muy transitada. El 10 de agosto del año 2000, Mindy cumplía 8 años. Estaba emocionada por la fiesta que su familia había organizado para celebrarla. Esa mañana le pidió a su madre permiso para no asistir a clases, pero la respuesta fue negativa. Molesta y decepcionada, alrededor de las 7:30 de la mañana, salió de casa rumbo a la escuela junto a su hermano. Al terminar las clases, Mindy debía esperar a su hermano para regresar juntos, como lo hacían siempre. Sin embargo, cuando él salió del colegio, no logró encontrarla. Pensando que ella se había adelantado, regresó solo a casa, pero Mindy no estaba ahí. Su hermana mayor, que se encontraba en casa, comenzó a preocuparse de inmediato. Mindy estaba ansiosa por su fiesta de cumpleaños, así que su ausencia resultaba muy extraña. Esperó un tiempo pensando que aparecería, pero al no suceder, cerca de las 4 de la tarde, decidió llamar a su madre para informarle lo ocurrido. La madre se comunicó de inmediato con la escuela y confirmó que Mindy había asistido a todas sus clases ese día. Luego llamó a familiares y amigos, pero nadie la había visto después de la salida escolar. La preocupación creció rápidamente. Los familiares comenzaron a buscarla por su cuenta. Vecinos, amigos y conocidos se unieron al esfuerzo. Algunos recorrieron las calles, otros tocaron puerta por puerta a lo largo del camino entre la casa y la escuela, preguntando si alguien había visto a la niña. Incluso comenzaron a imprimir y repartir volantes con su información. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados. Ante la desesperación, los padres de Mindy decidieron llamar al 911. Tras la llamada de emergencia, la policía se sumó de inmediato a la búsqueda y los medios locales comenzaron a cubrir la desaparición ese mismo día. El caso captó rápidamente la atención del público, ya que no era un hecho aislado. En los años previos, Vallejo había sido escenario de varios incidentes similares que aún permanecían sin resolverse. Durante un largo periodo, un individuo, o quizá más de uno, había estado involucrado en la desaparición de menores en la zona. El caso más reciente había ocurrido en diciembre de 1999, menos de un año antes de la desaparición de Mindy. Una niña de 7 años llamada Shanna Fairchild, que vivía a pocos kilómetros del hogar de Mindy, desapareció mientras se dirigía a la escuela. A pesar de los esfuerzos conjuntos de la policía y agencias federales, nunca fue localizada. Por eso, cuando Mindy desapareció al salir de la escuela, los investigadores temieron que el mismo responsable estuviera nuevamente actuando. Aunque en ese momento no había pistas claras, las similitudes entre ambos casos eran difíciles de ignorar. Sin embargo, como la desaparición de Shanna seguía sin resolverse, los detectives tenían muy poco con qué trabajar. Las autoridades decidieron revisar nuevamente a todas las personas que en el pasado habían sido consideradas sospechosas en el caso de Shanna. A pesar de ello, esta revisión no arrojó resultados concluyentes. Al día siguiente, la desaparición de Mindy ya ocupaba titulares no solo en medios locales, sino también a nivel estatal. El miedo se extendió rápidamente. Muchos creían que un secuestrador serial estaba libre y que una vez más podría quedar impune. Los familiares de Mindy concedieron múltiples entrevistas con la esperanza de mantener el caso visible y acelerar su resolución. Su madre, visiblemente afectada, hizo un llamado público al responsable, pidiéndole que regresara a su hija sana y salva. La policía recibió numerosas llamadas con supuestas pistas, pero ninguna resultó útil. Sin embargo, todo cambió apenas 24 horas después de
de la desaparición de Mindy, cuando ocurrió algo totalmente inesperado. Un hombre se comunicó con la policía para informar que había encontrado telas manchadas de sangre en un vertedero. Al ser examinadas, los especialistas determinaron que se trataba de sábanas provenientes de un hotel de Vallejo. Las pruebas fueron enviadas a un laboratorio, aunque los resultados tardarían varios días. Los investigadores también acudieron al hotel, pero no pudieron confirmar si Mindy había estado allí. Mientras tanto, no quedaba otra opción que esperar. Aún así, los detectives continuaron registrando el vertedero en busca de cualquier otra pista, pero no encontraron nada relevante. Al día siguiente, el 12 de agosto, la policía recibió otra llamada que cambió por completo el rumbo del caso. Cerca de las 11 de la mañana, un hombre llamó a la policía para reportar un hecho alarmante. Mientras conducía por una zona industrial en Santa Clara, una niña se acercó corriendo a su camioneta, gritando desesperadamente que alguien la estaba persiguiendo. Sin pensarlo, el conductor se detuvo y la niña subió rápidamente al interior del vehículo. En ese momento, el hombre vio a otro sujeto corriendo en su dirección. La niña, aterrada, gritó que ese individuo la había secuestrado y que pretendía hacerle daño. Al ver que había perdido el control de la situación, el hombre que la perseguía se dio la vuelta, subió a su automóvil y huyó del lugar. La menor le dijo al conductor que se llamaba Mindy Sánchez y él se comunicó de inmediato con las autoridades. Minutos después, agentes policiales llegaron al sitio, la trasladaron para una revisión médica y notificaron a su madre, quien pudo hablar con su hija por teléfono. Poco después, los familiares acudieron al hospital y se reencontraron con Mindy. Mientras tanto, los detectives entrevistaron al conductor de la camioneta, quien se convirtió en una pieza clave para la investigación. Recordaba con claridad la placa del vehículo del secuestrador, ya que este había pasado justo frente a él al huir. Más tarde se supo que el conductor estaba en ese lugar casi por casualidad. Tenía el día libre, pero su supervisor le pidió cubrir un turno extra para hacer una entrega. De no haber estado allí, el desenlace pudo haber sido muy distinto. La policía rastreó la placa y logró identificar el vehículo como propiedad de un hombre de 39 años llamado Curtis Dean Anderson. No era un desconocido para las autoridades, tenía antecedentes por robos, secuestro y sospechas relacionadas con otros delitos. Mientras los equipos se enfocaban en localizar al sospechoso, otros investigadores se preparaban para escuchar el testimonio de Mindy. Ella relató que el 10 de agosto esperaba con ansias el final de la jornada escolar para regresar a casa y celebrar su cumpleaños. Cuando terminó su última clase, decidió no esperar a su hermano y caminar sola hacia casa, que estaba a solo unos cientos de metros. Durante el trayecto, notó un automóvil estacionado a un costado del camino. Dentro, había un hombre que la observaba fijamente a través del espejo retrovisor. La situación le resultó incómoda, pero lo ignoró. Era de día, estaba en una calle conocida y debido a su corta edad, no comprendía completamente el peligro que podía representar un desconocido. Cuando Mindy pasó junto al vehículo, el hombre salió y le pidió ayuda. Le dijo que necesitaba tomar un rollo de cinta que estaba debajo del asiento del coche y que no podía agacharse debido a una lesión en la pierna. Aunque se sentía insegura, aceptó ayudar, ya que sus padres siempre le habían enseñado a hacerlo. En el momento en que Mindy se inclinó para ayudar, el hombre la tomó por sorpresa y la obligó a entrar en el automóvil. Le impidió pedir auxilio y arrancó de inmediato, alejándose del lugar. La niña, paralizada por el miedo, solo podía mirar por la ventana sin saber a dónde se dirigían. Durante el trayecto, pasaron cerca de su casa. Mindy alcanzó a ver a sus familiares preparando todo para su fiesta de cumpleaños, sin imaginar que ella estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de su ayuda. Poco después, el hombre se detuvo en un estacionamiento vacío. Allí, le entregó otra ropa y le ordenó cambiarse, deshaciéndose de la que llevaba puesta en un contenedor cercano. También le advirtió que no intentara escapar, asegurando que sería inútil. Aterrada, Mindy obedeció en silencio. Durante varias horas, el hombre condujo sin un rumbo claro. En un momento, Mindy reunió valor y le preguntó por qué le había hecho eso. Él respondió que algo parecido le había ocurrido cuando era niño, sin dar más explicaciones. Cuando cayó la noche, volvió a detener el vehículo y cubrió las ventanas para que no se pudiera ver el interior. Luego aseguró la pierna de la niña con un objeto que le impedía moverse libremente. Más tarde, la obligó a ingerir una bebida, dejándola confundida y más vulnerable. Después de eso, el hombre tomó varias fotografías y finalmente se quedó dormido dentro del auto. Mindy permaneció despierta, luchando contra el cansancio y pensando constantemente en cómo podría escapar. En algún momento, vio pasar una patrulla a lo lejos, pero estaba demasiado distante como para que alguien pudiera escucharla. Al día siguiente, el hombre continuó moviéndose por la ciudad. La hacía permanecer fuera de la vista mientras conducía. En una parada breve, Mindy intentó liberarse, pero no lo consiguió. Incluso trató de forzar el seguro que la retenía
línea sin éxito. Cuando el hombre regresó, le dijo algo que la dejó completamente en shock. Había estado cerca de la casa de sus padres, haciéndose pasar por alguien preocupado y pidiendo volantes para ayudar en la búsqueda. Mindy no podía creer que hubiera estado tan cerca de su hogar y aún así siguiera atrapada. A la mañana siguiente, el hombre volvió a ponerse en marcha. Durante el trayecto hizo varias paradas, principalmente para comprar bebidas y cigarrillos. En una de esas ocasiones, al inclinarse dentro del auto, algo cayó de su bolsillo. De inmediato le ordenó a Mindy que no mirara y se alejó otra vez. Sin embargo, cuando quedó sola, la niña miró hacia el suelo y vio un gran manojo de llaves. En ese instante comprendió que una de ellas podía abrir el candado que la mantenía sujeta. Sentía un miedo intenso por lo que pudiera pasar si desobedecía, pero poco a poco reunió el valor necesario. Tomó las llaves, eligió una que parecía encajar y la introdujo en el candado. Para su sorpresa, funcionó. Mindy logró liberarse de la cadena. En ese momento, solo la puerta del automóvil la separaba de su libertad. Intentó salir por la ventana, pero su cuerpo estaba completamente agotado y apenas podía mover las piernas. Aún así, reuniendo sus últimas fuerzas, consiguió impulsarse y salir del vehículo. Al rodear el auto, vio al hombre, quien se dio cuenta de inmediato de lo que estaba ocurriendo. Comenzó a gritarle que regresara, pero Mindy no se detuvo. Con la poca energía que le quedaba, corrió en la dirección contraria. El hombre fue tras ella. Mientras huía, Mindy intentó pedir ayuda a los autos que pasaban. Gritaba y hacía señas, pero ninguno se detenía. Aún así, continuó avanzando, convencida de que si se detenía, él la alcanzaría. Para ella, esos segundos parecieron interminables. De pronto, vio una camioneta acercándose. Corrió hacia ella y se interpuso en su camino. El conductor frenó de golpe y Mindy subió rápidamente al interior. Estaba deshidratada, hambrienta y en estado de shock, pero ya no corría peligro. En el hospital recibió atención médica inmediata. Poco después, toda su familia llegó para reencontrarse con ella. Su rescate fue considerado casi milagroso y se convirtió en la noticia principal de la ciudad. Cuando regresó a casa, miles de personas se reunieron en su calle para aplaudirla y felicitarla por el cumpleaños que no había podido celebrar. Mientras tanto, la policía continuaba buscando al responsable, cuyo paradero aún era desconocido. Muchas personas siguen teniendo opiniones encontradas sobre este momento del caso. ¿Crees que Mindy tuvo suerte, valentía o ambas cosas? Te leo en los comentarios. Después del reencuentro con su familia, la policía continuó concentrando todos sus esfuerzos en localizar al responsable. Cuando mostraron la fotografía del sospechoso a la madre de Mindy, ella quedó impactada. Reconoció al hombre de inmediato. Recordó haberlo visto en 2 ocasiones. La primera fue antes de la desaparición de su hija, cuando él se encontraba parado en la calle observando su casa. La segunda ocurrió después, cuando se presentó como un supuesto ciudadano preocupado y pidió volantes para ayudar en la búsqueda. La búsqueda de Curtis Sanderson se intensificó durante el resto del día. Las autoridades establecieron vigilancia en los lugares que frecuentaba y en la noche finalmente lograron ubicarlo. Fue detenido en un parque de casas móviles sin oponer resistencia. Una vez bajo custodia, Curtis fue ingresado a la cárcel mientras avanzaba la investigación. Los detectives comenzaron a analizar posibles vínculos con otros casos sin resolver. Durante su cautiverio, el propio hombre había insinuado que Mindy no había sido su primera víctima y que nadie antes había logrado escapar, lo que aumentó la preocupación de los investigadores. Para los agentes, resultaba difícil creer que se tratara de su primer delito de ese tipo. La forma meticulosa en la que actuó sugería experiencia previa. Además, se confirmó que Curtis ya había sido condenado años atrás por el secuestro de una mujer en 1991. Había salido de prisión en noviembre de 1999, apenas unos meses antes de la desaparición de Mindy. Con esa información, las autoridades comenzaron a sospechar firmemente que Curtis también estaba relacionado con la desaparición de la niña de 7 años, Shanna Fairchild. Aunque no había pruebas directas en ese momento, el tiempo y las circunstancias coincidían de manera inquietante. Los investigadores también descubrieron un detalle clave sobre el día de la huida de Mindy. Curtis se había detenido en la zona industrial porque anteriormente había trabajado allí. Ese día visitó a antiguos compañeros y les pidió una bolsa de gran tamaño. Para los detectives, esto dejó claro que tenía intenciones muy graves y que la fuga de Mindy ocurrió en el último momento posible. Mientras tanto, Mindy enfrentaba un largo proceso de recuperación emocional. Aunque estaba a salvo, saber que su captor podía estar vinculado a otros casos la llenaba de angustia. Aún así, su valentía y determinación
determinación se hicieron evidentes una vez más. Poco después de su rescate, Mindy se enteró de que la policía sospechaba que Curtis también había estado involucrado en la desaparición de Shanna Fairchild. Esa noticia la afectó profundamente. Aunque estaba agradecida por haber logrado escapar, no podía dejar de pensar en el destino de la otra niña, quien llevaba más de 8 meses desaparecida sin que hubiera ninguna pista clara. Con el deseo de ayudar, Mindy decidió participar en las labores de búsqueda apenas unos días después de haber sido rescatada. Junto a otros voluntarios, recorrió distintas zonas con la esperanza de encontrar alguna señal que permitiera saber qué había ocurrido con Shanna. Lamentablemente, esos esfuerzos no dieron resultados. La incertidumbre continuó hasta enero de 2001, cuando se realizó un hallazgo en una zona montañosa cercana a la ciudad de Santa Cruz. Los análisis forenses confirmaron que los restos encontrados pertenecían a Shanna Fairchild y oficialmente se dio por concluida la búsqueda. La noticia fue devastadora. Para Mindy fue un golpe emocional muy fuerte, ya que sentía una conexión profunda con el caso. Sin embargo, aún le esperaba otro desafío importante: el juicio. El proceso judicial comenzó en abril de ese mismo año. Mindy tuvo que presentarse ante una sala llena de personas y relatar, con gran esfuerzo emocional, todo lo que había vivido. El acusado también se encontraba allí. A pesar del miedo y la presión, logró cumplir con su testimonio. Al finalizar el juicio, Curtis Anderson fue sentenciado a 251 años de prisión. Aún así, la investigación no terminó ahí. Los detectives continuaron visitándolo en la cárcel, intentando obtener información sobre otros posibles delitos. En una ocasión, se supo que Curtis había confesado a otro interno haber causado daño a varias jóvenes más. Ese interno aceptó colaborar con las autoridades y repitió con detalle lo que había escuchado. Sin embargo, Curtis nunca quiso hablar abiertamente, evitaba dar respuestas claras y trataba de negociar beneficios a cambio de información, hablando de manera ambigua. Con el tiempo, llegó a insinuar que no solo había sido responsable del caso de Shanna, sino también de muchos otros más. Aún así, las autoridades no lograron que revelara toda la verdad de inmediato. No fue sino hasta el año 2005 cuando Curtis finalmente admitió de manera formal su responsabilidad en el caso de Shanna Fairchild. Tras esa confesión, recibió una condena adicional de 50 años de prisión. Aún así, muchas preguntas quedaron sin respuesta, ya que nunca confirmó oficialmente su participación en otros casos con los que había sido relacionado. Mientras tanto, la vida de Mindy no volvió a la normalidad de inmediato. Apenas unas semanas después de su rescate, regresó a la escuela, donde enfrentó una situación muy difícil. Algunos compañeros se comportaron de manera cruel, la señalaron por lo ocurrido y dijeron cosas profundamente inapropiadas. Esto convirtió sus años escolares en una carga emocional constante y complicó aún más su proceso de recuperación. A pesar de todo, Mindy intentó mantenerse fuerte. En varias ocasiones participó en búsquedas de otros menores desaparecidos, con la esperanza de que tuvieran un final distinto al de Shanna. Sin embargo, en muchos de esos casos, los desenlaces fueron trágicos. Cada noticia la afectaba profundamente, como si reviviera su propia experiencia una y otra vez. Con el paso del tiempo, la presión emocional se volvió demasiado pesada. Mindy comenzó a refugiarse en hábitos poco saludables, como una forma de escapar del dolor y del estrés acumulado. Día tras día, se sentían más lejos de la posibilidad de llevar una vida normal. Parecía que había llegado a un punto sin salida, hasta que ocurrió un hecho que cambió el rumbo de su historia. Tras una reunión con amigos, Mindy sufrió un grave accidente automovilístico. Las lesiones fueron serias y pasó 2 semanas en coma. Cuando despertó, los médicos le informaron algo que transformó por completo su perspectiva de vida. Estaba embarazada y tendría una hija. Esa noticia marcó un antes y un después. Mindy encontró en ese momento una razón para luchar, cambiar y reconstruirse. Decidió dedicar su tiempo no solo a su hija, sino también a ayudar a otros niños que habían sido víctimas de distintos delitos.
Con ese propósito, fundó una organización sin fines de lucro que hasta el día de hoy brinda apoyo a personas en situaciones similares. Mientras Mindy comenzaba una nueva etapa de su vida enfocada en ayudar a otros, el destino de Curtis Anderson también llegó a su fin. En el año 2007, falleció a causa de una enfermedad mientras cumplía su condena en prisión, apenas 6 años después de haber sido sentenciado. Para muchos investigadores, su muerte dejó un sabor amargo, ya que nunca pudieron obtener confesiones completas sobre todos los casos en los que se sospechaba su participación. A pesar de ello, las autoridades continuaron considerando altamente probable que Curtis estuviera involucrado en varias desapariciones y delitos no resueltos. Aunque esos casos permanecen abiertos, los investigadores nunca descartaron su responsabilidad. Un dato que llamó especialmente la atención fue que Curtis tenía un hijo que con el paso del tiempo siguió un camino igualmente oscuro. Este fue condenado por un delito grave y en 2019 murió mientras se encontraba en prisión. Este hecho reforzó aún más la percepción de una historia marcada por la violencia y la tragedia. Con los años, el caso de Mindy pasó a ser recordado no solo por el horror de lo ocurrido, sino también por la extraordinaria fortaleza que ella demostró. Su capacidad para sobrevivir, enfrentar un proceso judicial tan duro y luego transformar su experiencia en una forma de ayudar a otros, la convirtió en un símbolo de resiliencia. A pesar de las cicatrices emocionales que permanecieron, Mindy eligió no definirse únicamente por lo que le ocurrió. En lugar de eso, decidió construir algo positivo a partir de su dolor, enfocándose en proteger y apoyar a quienes más lo necesitan. Su historia comenzó como una desaparición que llenó de miedo a toda una comunidad, pero con el tiempo se transformó en un relato de esperanza, valentía y segundas oportunidades. Si este caso te impactó y quieres seguir acompañando el análisis de más casos reales, mantente atento y acompáñanos. Aquí seguiremos abordando hechos que marcaron a muchas personas.